La formación inicial y en el caso de nuestras carreras de formación docente promete generar en nosotros un perfil docente, habilidades, competencias pero muchas veces al egresar es cuando todas estas herramientas se ponen en juego. Entonces les pregunto a estos profesionales, ¿sentís que tu carrera te preparó para tus primeros pasos como egresada o egresado? Sí, totalmente. Sí, creo que me preparó. No. Sí, creo que la universidad me preparó en estos primeros pasos. Yo creo que no al 100%. Yo creo que la universidad, más concretamente los profes que he tenido, dieron lo mejor de sí para prepararme. Sí, 100%. Sí. Yo creo que sí. Sí, totalmente. Yo diría que sí. La universidad totalmente. Incluso siempre recuerdo con mucho cariño a Madrita Costamaña, que fue nuestra profe de la práctica de la enseñanza. Pensá que el plan tenía 5 años. Cuando llegamos a la cátedra de práctica, el primer día en el aula, me acuerdo que nos dijo Madrita, bueno, ¿vieron todo lo que estudiaron hasta ahora? Bueno, olvídense, nada de todo eso les va a servir en la práctica. Ahora vamos a empezar a bajar toda esa teoría a la realidad y vamos a hacer la práctica desde el deber ser. Y la verdad que fue una experiencia hermosa. Sí, la universidad me preparó bien. Creo que me dio los elementos quizás no concretos, digamos, no es que yo salí ya tenía dominio de grupo, bueno, esas cuestiones que hoy en día mantenía un clima áulico adecuado, sino que eso quizás lo fui construyendo, pero creo que las herramientas que uno tiene, que tuvo en su formación inicial, le permitieron ir adaptándose, ir creciendo, ir capitalizando las experiencias, como posicionarse, hoy se diría como un practicante reflexivo que de alguna manera intenta por lo menos no hacer por hacer, sino pensar el sentido de lo que propone, mejorar, ¿no? Como tener esa perspectiva también de lo que uno quiere para sí mismo y para los demás, ¿no? Para los alumnos. Los primeros pasos como egresada, sí, los míos fueron muy duros y creo que todas las colegas que recuerdo también, pero es muy duro el reconocimiento de la novedad. Porque siempre en una formación o en una preparación, hasta en una instancia de práctica final, uno está en un escenario supuesto, en un escenario hipotético. Yo juego a ser docente de ustedes cuando no lo soy, digamos. Entonces, las primeras prácticas reales son eso, reales. Salimos del modus, digamos, nos disfracemos y ejercitemos o ensayemos los roles. Esto es intervención real. Entonces, bueno, lo novedoso de la realidad siempre genera un poco de incomodidad y yo creo que, te completo la respuesta, la facultad nos daba y la carrera nos daba las herramientas necesarias como para soportar esa incomodidad inicial y transitarla y salir favorecidos, porque es una carrera que te permite estar muy dispuesto a aprender permanentemente. De hecho, los docentes que en las áreas que más me gustaban siempre fueron permeables a que ayudemos, a que tutoricemos, a que seamos alumnos guía o quieran, como nos quiera gustar participar de esas cátedras. Siempre encontramos inclusive la posibilidad de ayudar en las cátedras, después de quedarnos como también como una manera de crecer con ese docente, nos participaban. La verdad que sí, la universidad nos dio un terrible acompañamiento al momento de empezar. De hecho, nos quedamos digo porque éramos pocas y sabíamos muy bien lo que íbamos haciendo, pero nos quedamos acá, seguimos acá, sí. Hay un trabajo que es del otro y después hay un trabajo personal. Creo que tuve algunos elementos para dar los primeros pasos, lo agradezco infinitamente. Y después, bueno, esto es permanente, contigo, es seguir en contacto con tus profes, es pedir ayuda, es conocer otros lugares, otra gente, y bueno, se hace camino al andar. Así que en ese sentido, creo que sí, que me posibilitaron algunos elementos teóricos, por supuesto, y también en relación a habilidades, capacidades, ¿no? Competencias, como para poder desempeñarme. Creo que sí, eso lo agradezco mucho. Debo decir que yo fui muy crítica con la formación que recibí en la universidad. Pero creo que porque me pasó esto. Yo la mayor parte de mi carrera la hice trabajando. Entonces yo venía con toda la realidad de la escuela secundaria, siempre estuve en la escuela secundaria, y como que yo sentía que necesitaba más, ¿no? De hecho, discutía con los profes Paulo Freire, cuando acá Paulo Freire no se veía.
porque yo tenía acceso a eso, y acá era, digamos, un paradigma que no había entrado. Calcular que estamos hablando de la década del 80. Entonces siempre fui muy crítica de la formación, pero después me di cuenta que en realidad habíamos estado muy bien formadas en el aspecto técnico, o sea, teníamos muchas herramientas para mirar un currículum, para analizarlo, para pensar planes, para planificar. Nosotros somos como una camada, así que somos como súper estructuradas y organizadas, pero eso es un defecto profesional. Digamos, puede ser una virtud, pero también un defecto. Y eso fueron herramientas que nos dio la universidad, que quizás en su momento nosotros éramos muy críticos, pero que en realidad ayudaron mucho a la profesión, por lo menos en sus primeros años. Cuando uno ingresa en el ámbito laboral se encuentra con desafíos que no había pensado, con problemáticas que no se habían podido discutir en la formación, pero me parece que eso es parte del proceso de la socialización profesional. Sería una ingenuidad, una ilusión pretender que la formación inicial nos prepare al 100% para lo que nos vamos a encontrar luego, porque la realidad es compleja, es incierta. La formación brinda las bases, pero también es una etapa muy importante de la formación, la socialización profesional. Entendiendo que la formación docente no se termina en la formación docente inicial, no podemos pretender que ahí se dé todo. Si entendemos que la formación docente es un proceso de numerosas etapas, entre las cuales también está la socialización profesional, creo que no se generaría ese debate, esa problemática al discutir entre la formación inicial y la socialización profesional. Con sus fortalezas, con sus debilidades, pero creo que me acompañó en la construcción de una buena y sólida base a partir de la cual, por supuesto, cada quien debe continuar formándose. Además, bueno, el aula también es formativa, ¿no? Es decir, la universidad me dio muchas alternativas para poder formarme, para poder crecer, para poder desarrollar proyectos de investigación, para poder trabajar en equipo. Encontré en la universidad grandes compañeros de trabajo, entonces todo eso es formativo. Uno no se forma solo en las aulas. Creo que la vida en comunidad, que la participación en distintos espacios, que el trabajo colaborativo, que el darse una mano, el pensar juntos, forma mucho también. Fue una experiencia interesante que animo a otros a hacerla, que es la de ser ayudante alumno en cuarto año de la carrera, porque bueno, me permitió, digamos, acercarme, por ejemplo, a una de nuestras grandes incumbencias, que es la de la docencia, y poder ir, adquiriendo algunas primeras herramientas prácticas. Pienso que hay muchos de los pasos que me los facilitó la formación. Y hay otros pasos que tuve que dar solo, como en toda formación. Pero en líneas generales creo que la formación que me dio la universidad me dio herramientas para poder yo desarrollar lo que necesitaba cuando me faltaba, o buscar en otros caminos encontrar esas herramientas que me estaban faltando. Algunas cosas me tocó ir aprendiéndolas sobre la marcha. Sí pienso que la carrera me dio muchas otras herramientas, sobre todo, no sé si necesariamente para dar pasos concretos hacia adelante, sino para justamente detenerme a pensar, a reflexionar, a cuestionarme de manera pedagógica los siguientes pasos a dar. Siento que si algo me dio la carrera fue esa capacidad de pensar críticamente, de reflexionar, de revisar mi propia práctica para seguir avanzando. Pero no creo que ninguna carrera lo haga tampoco, sin lo básico, obviamente. No estoy diciendo que una carrera no es buena carrera estudiarla, pero, ya el mundo cambió. Desde cuando yo entré a la universidad a estudiar, ni hablar que no existía la guía, ya por decir algo, la inteligencia artificial cambió un montón. Entonces, de golpe me entro en el grupo de todos los docentes con más antigüedad que también tienen que aprender sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Sí me preparó en algunas cuestiones. Después, la realidad es que uno en la práctica docente, la experiencia te forma, es lo que te forma, digamos, ¿no?
yo ni bien terminé, tenía la posibilidad por ahí de estudiar, seguir estudiando y como que yo decidí dedicarme a la práctica y después volver a estudiar de vuelta porque consideraba que quería formarme en la práctica, en la experiencia, digamos. Nosotros acá en la universidad teníamos mucho conocimiento teórico, mucho contenido teórico, leíamos, trabajamos mucho. Ahora, después uno tiene que recorrer esas realidades, tiene que estar en esas realidades. Entonces, cada uno también en esa construcción artesanal que va haciendo de su propia propuesta y de sus propias prácticas, va recuperando toda esa teoría de que de alguna manera fuiste estudiando, la fuiste preparando, pero después hay una cuestión muy propia, personal de cada uno, que nadie te prepara para eso, que es lo creativo, lo artesanal, lo que va construyendo uno, ¿no? Y sí, obvio, eso no está en la formación está las herramientas para poder pensar eso. Después cada uno cómo va transformando, qué va haciendo con eso, es algo propio, personal. Me abrió la puerta, siempre digo, me abrió la puerta a un mundo que yo desconocía y que me atrapó de una manera hermosa para mi vida. Y luego, por supuesto, me ayudó a sostenerme y a ratificar que esto era lo mío, que a mí me gustaba esto, que a mí me gustaba la educación, que a mí me gustaba el sistema educativo, que me gustaba la enseñanza, que me gustaba el aprendizaje y todo lo que ocurre dentro de la escuela, ¿no? Yo soy una de las personas que sigo creyendo y apostando por la escuela como esta institución que pueda ser un alto, un quiebre, una pausa en la rutina de la vida de los chicos y de las chicas. Sigo pensando en esto y por eso es que, agradezco esta puerta que me abrió la Universidad Católica porque, le dio como un marco y una profundidad que no tiene límites y una altura que no tiene límites a esto que yo no me animaba a nombrar, ¿no? Y era que quería ser profesora. Tal vez la universidad o tu instituto de formación docente te dio las herramientas, pero el aula le dio sentido. Muchas veces, y es lo que yo me propuse en este recurso, es necesario volver a pensar qué fueron esas motivaciones que nos llamaron al aula, que nos llamaron a la tarea docente, a pensar la educación. Así que te agradezco por haber recorrido este camino y espero también tus conclusiones, tus percepciones acerca de la vocación de esta palabra que tiene tanta significancia y que nos atraviesa como profesionales de la educación. Muchísimas gracias.